Hacia el año 2000, Enron era presentada como el símbolo de la nueva economía. No era simplemente una compañía energética. Era descrita como una empresa que había descifrado el futuro de los mercados. Su sede en Houston, de cristal y acero, reflejaba el poder que había acumulado en menos de 2 décadas. Las cifras eran impresionantes. Ingresos reportados por encima de los $100.000 millones. Operaciones globales. Contratos en múltiples sectores. Pero lo más importante no eran los números. Era la percepción. Enron no parecía una empresa tradicional. Parecía algo más sofisticado. Mientras otras compañías transportaban gas y electricidad, Enron hablaba de plataformas de negociación, derivados energéticos y mercados electrónicos. Su CEO, Jeffrey Skilling, promovía una visión ambiciosa. El mundo no necesitaba productores de energía, necesitaba creadores de mercados. Y el mercado creyó en esa visión. Cada trimestre, los resultados parecían confirmar que Enron sabía algo que los demás no sabían. Pero lo inquietante es que muchas personas dentro de la organización tampoco entendían completamente cómo se generaban esos beneficios. Enron nació en 1985 tras la fusión de 2 empresas de gas natural. En sus primeros años, su negocio era relativamente convencional: infraestructura, transporte y contratos de suministro. Kenneth Lay entendía que la desregulación energética en Estados Unidos cambiaría las reglas del juego. Cuando el mercado se liberalizó, Enron vio una oportunidad distinta. Ya no se trataba solo de transportar energía, se trataba de intermediar contratos a futuro. Si una empresa industrial necesitaba fijar el precio del gas por 5 años, Enron podía diseñar ese acuerdo. Eso generaba ingresos sin necesidad de producir energía directamente. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando Jeffrey Skilling impulsó una visión más radical. Enron dejaría de ser una empresa de activos físicos. Se convertiría en una empresa de activos financieros. La energía sería tratada como un instrumento negociable, similar a un bono o a una acción. Ese cambio conceptual transformó completamente la cultura interna. La empresa empezó a contratar matemáticos, operadores financieros y expertos en derivados. El lenguaje técnico reemplazó la simplicidad industrial. Y la complejidad comenzó a verse como señal de superioridad intelectual. La pieza clave del modelo fue la adopción agresiva del método contable conocido como mark-to-market. En teoría, el sistema permitía estimar el valor actual de contratos futuros. En la práctica, se convirtió en el motor que alimentaba el crecimiento artificial. Imaginemos que Enron firmaba un contrato para suministrar electricidad durante 15 años por un valor estimado de $1.000 millones. Bajo contabilidad tradicional, los ingresos se registrarían gradualmente. Pero bajo mark-to-market, Enron calculaba el beneficio total proyectado de ese contrato y lo registraba inmediatamente como ingreso del año en curso. Eso significaba que beneficios futuros se convertían en ganancias presentes. Si las proyecciones eran optimistas, las ganancias también lo eran. Y si las condiciones del mercado cambiaban en los años siguientes, las pérdidas podían diferirse mediante ajustes contables o transferencias a otras estructuras. En términos simples, Enron monetizaba el futuro. El problema no era solo el método, era la libertad para construir supuestos extremadamente favorables. Si un proyecto de banda ancha aún no generaba ingresos reales, podía valorarse como si el crecimiento proyectado fuera inevitable. Y mientras el mercado confiara en esos números, la acción subía. El precio de la acción se convirtió en el indicador más importante dentro de la empresa, porque muchas estructuras financieras dependían de ese valor. Internamente, Enron no funcionaba como una empresa tradicional de energía. Funcionaba como un banco de inversión con adrenalina permanente. Dentro de la compañía, el sistema de evaluación Rank & Yank
clasificaba empleados cada año. El porcentaje más bajo era despedido automáticamente. Esto generaba competencia extrema. Para sobrevivir y prosperar, los empleados debían mostrar resultados sobresalientes. Resultados medibles. Resultados visibles. Resultados inmediatos. Cuestionar un modelo que producía ganancias en papel no era una estrategia segura. La narrativa interna reforzaba la idea de que Enron era más inteligente que sus competidores. Se hablaba de la mejor gente del mundo. Se promovía la agresividad estratégica. La duda no era vista como prudencia, era vista como falta de visión. Y cuando una organización asocia prudencia con debilidad, reduce drásticamente la probabilidad de que alguien alce la voz. A finales de los 90, Enron expandió sus operaciones hacia telecomunicaciones, comercio electrónico y mercados internacionales. Uno de los proyectos más ambiciosos fue Enron Broadband Services. La idea era crear un mercado para capacidad de transmisión de datos, como si el ancho de banda fuera energía. El concepto era visionario, pero los ingresos reales no acompañaban el optimismo contable. Muchos proyectos generaban menos flujo de caja del proyectado. Sin embargo, bajo mark-to-market, podían registrarse ganancias estimadas basadas en escenarios ideales. Cada nuevo contrato alimentaba el crecimiento en papel. Cada nuevo reporte reforzaba la narrativa de éxito. La empresa parecía imparable. Y cuanto más subía la acción, más validado parecía el modelo. Para el año 2000, la acción de Enron superaba los $90. El mercado no solo confiaba, admiraba. Las portadas celebraban a Jeffrey Skilling como visionario. Los inversionistas institucionales recomendaban la acción como apuesta segura. Pero bajo la superficie, la estructura era frágil. El flujo de caja real no coincidía con las ganancias reportadas. La deuda aumentaba, aunque no siempre era visible en el balance principal. La empresa comenzaba a depender cada vez más de entidades paralelas para mantener apariencia de estabilidad. Pero en ese momento, casi nadie fuera del círculo interno veía la magnitud del riesgo, porque el riesgo estaba oculto detrás de complejidad técnica. Y la complejidad, en la cultura financiera de los 90, se confundía fácilmente con sofisticación. Si el sistema de Enron hubiera dependido únicamente del optimismo contable, probablemente habría colapsado mucho antes. Lo que permitió que la ilusión se sostuviera fue una arquitectura paralela diseñada para absorber la realidad incómoda. Esa arquitectura tenía un nombre técnico: Special Purpose Entities. En apariencia, eran entidades legales independientes creadas para financiar proyectos específicos. En la práctica, se convirtieron en el mecanismo mediante el cual Enron ocultaba deuda y pérdidas. Para entender su funcionamiento, imaginemos una situación concreta. Enron invierte en un proyecto que no está generando el retorno esperado. En lugar de reconocer inmediatamente la pérdida en su balance principal, crea una entidad externa que compra ese activo. Esa entidad financia la compra mediante deuda. Si la estructura está diseñada cuidadosamente, la deuda no aparece directamente en los estados financieros consolidados de Enron. El activo problemático desaparece del balance principal. La pérdida se diluye, pero el riesgo no desaparece. Simplemente cambia de lugar. Una de las entidades más relevantes fue LEA, Jeffrey and Matthew, LJM. Y aquí aparece uno de los puntos más inquietantes de toda la historia. Andrew Fastow, director financiero de Enron, diseñó y administró LJM. Eso significaba que negociaba transacciones entre Enron y una entidad que él mismo controlaba. En términos simples, el responsable de supervisar la salud financiera de la empresa estaba participando en acuerdos que podían beneficiarlo personalmente. El conflicto de intereses era evidente, pero internamente se justificaba como ingeniería financiera sofisticada. La SPE
o Special Purpose Entities, no eran simples contenedores de activos problemáticos. Algunas fueron diseñadas específicamente para proteger a Enron frente a la caída del precio de su propia acción. Entre ellas estaban los llamados Raptors. El mecanismo era complejo, pero esencialmente funcionaba así. Las SPE adquirían activos volátiles de Enron y prometían compensar posibles pérdidas. Pero el respaldo de esas promesas estaba basado, en gran medida, en acciones de Enron. Eso creaba una paradoja peligrosa. Si el precio de la acción subía, la estructura parecía sólida. Si el precio caía, la capacidad de las SPE para absorber pérdidas desaparecía. Era un sistema circular. La estabilidad dependía del valor de la acción, y el valor de la acción dependía de la percepción de estabilidad. Mientras estas estructuras crecían en complejidad, Enron expandía agresivamente su actividad en el mercado eléctrico de California. En el año 2000, el estado experimentó una crisis energética severa. Precios disparados, escasez artificial, cortes de energía. Investigaciones posteriores revelaron correos internos donde operadores de Enron describían estrategias para manipular el suministro y maximizar beneficios. El mercado desregulado ofrecía oportunidades extraordinarias, pero también exponía la cultura interna de la empresa. La agresividad no estaba limitada a estructuras contables, se extendía a operaciones comerciales. La crisis de California no provocó inmediatamente el colapso, pero introdujo algo nuevo: escrutinio político. Y cuando una empresa depende de complejidad para sostener su narrativa, el escrutinio es peligroso. Para el año 2000, Enron reportaba ingresos superiores a $100.000 millones, pero el flujo de caja operativo no seguía el mismo ritmo. La diferencia entre ganancias contables y efectivo real comenzaba a ampliarse. Algunos analistas comenzaron a notar inconsistencias. ¿Por qué una empresa con beneficios crecientes necesitaba financiarse constantemente? ¿Por qué su estructura de deuda era tan difícil de rastrear? Las respuestas eran técnicas y extensas, y la complejidad servía como defensa. Muchos inversionistas preferían asumir que simplemente no comprendían la sofisticación del modelo. Internamente, el sistema de incentivos seguía premiando resultados inmediatos. Las bonificaciones estaban ligadas al desempeño anual. Si un operador estructuraba un acuerdo rentable en papel, su compensación aumentaba. El riesgo a largo plazo no afectaba necesariamente su evaluación inmediata. Eso generaba una asimetría peligrosa. Las decisiones que beneficiaban el presente podían trasladar costos al futuro. Y como el futuro parecía lejano, el presente dominaba la lógica interna. Para sostener muchas de las estructuras financieras, el precio de la acción debía mantenerse elevado. Los ejecutivos eran conscientes de esto. En presentaciones internas, el valor bursátil no era solo un indicador externo. Era un componente estructural del modelo. Si la acción se mantenía por encima de ciertos niveles, las garantías en las SPE funcionaban. Si caía por debajo de umbrales críticos, la deuda regresaba al balance principal. Eso convertía el precio de la acción en un punto de fragilidad sistemática. Y cuanto más se dependía de ese precio, mayor era la presión para mantener la narrativa positiva. A principios de 2001, el mercado comenzó a enfriarse. El entusiasmo tecnológico que había impulsado valoraciones extremas empezó a moderarse. Las inversiones en telecomunicaciones no generaban el retorno prometido. La expansión en banda ancha no alcanzaba las expectativas. Algunos analistas comenzaron a hacer preguntas más directas. Pero dentro de la empresa, la cultura seguía operando bajo el supuesto de que cualquier caída era temporal. La confianza interna seguía intacta, hasta que dejó de estarlo. El 14 de agosto de 2001, Jeffrey Skilling renunció como CEO de Enron. La explicación oficial fue breve: razones personales. Para el mercado, sin embargo, la salida fue desconcertante.
Skilling era considerado el arquitecto intelectual del modelo de negocios. Había defendido públicamente la complejidad financiera como prueba de sofisticación. Su renuncia no provocó un colapso inmediato, pero introdujo una duda que hasta entonces no había existido de forma visible. Cuando el líder que había promovido la narrativa abandona la empresa en el punto más alto de incertidumbre, el mensaje implícito es inevitable. Algo no está bien. Días después, Sharon Watkins envió su advertencia interna a Kenneth Lay. En ese memorando describía las prácticas contables como potencialmente explosivas. Su preocupación no era abstracta. Señalaba que las estructuras financieras podían ser interpretadas como engañosas si se examinaban en detalle. Watkins no denunció públicamente. No acudió a la prensa. Intentó resolverlo dentro de la organización, pero la reacción fue limitada. Se iniciaron discusiones internas, pero no se desmanteló el sistema. En ese punto, la empresa aún creía que podía estabilizar la narrativa. El 16 de octubre, Enron anunció pérdidas trimestrales por más de $600 millones. Además, reveló una reducción significativa en el patrimonio debido a ajustes relacionados con entidades especiales. Para muchos inversionistas, fue la primera señal concreta de que las estructuras paralelas estaban afectando directamente al balance principal. La acción comenzó a caer con rapidez. Pero aún existía la esperanza de que fuera un ajuste temporal. La empresa aseguró que la situación estaba bajo control. El problema era que muchas de las SP estaban estructuradas con cláusulas vinculadas al precio de la acción. A medida que el valor bursátil descendía, esas cláusulas se activaban. Las entidades exigían garantías adicionales. Las deudas que habían permanecido fuera del balance empezaban a regresar. Era un sistema diseñado para funcionar en expansión constante, no en contracción. La caída del precio aceleraba el deterioro financiero. Y el deterioro financiero aceleraba la caída del precio. En noviembre, las agencias de calificación comenzaron a rebajar la deuda de Enron. Los bancos exigieron pagos anticipados. Los socios comerciales comenzaron a retirar acuerdos. El acceso a financiamiento se redujo drásticamente. En ese momento, el problema ya no era contable. Era de liquidez. La empresa no podía sostener operaciones sin confianza externa. Y la confianza externa estaba desapareciendo en tiempo real. El 2 de diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11. En cuestión de semanas, la empresa más admirada del mercado se convirtió en símbolo de fraude corporativo. El colapso fue devastador no solo por su tamaño, sino por su velocidad. Empleados que semanas antes creían trabajar en una empresa invulnerable, ahora enfrentaban despidos masivos. Pero el impacto más doloroso no fue inmediato para todos. Muchos trabajadores tenían gran parte de sus planes de jubilación invertidos en acciones de Enron. Mientras la acción caía de más de $80 a menos de $1, sus ahorros se evaporaban. Algunos intentaron vender, pero enfrentaron restricciones temporales en sus planes 401(k) o planes pensionales. El contraste era brutal. Mientras empleados perdían pensiones completas, varios ejecutivos habían vendido acciones meses antes del colapso. Aunque muchas de esas ventas fueron legales bajo las normas vigentes, la percepción pública fue devastadora. La firma auditora Arthur Andersen, responsable de supervisar los estados financieros de Enron, fue acusada de destruir documentos relevantes. La destrucción ocurrió cuando ya existía una investigación en curso. Andersen fue condenada por obstrucción de justicia en 2002. Años después, la Corte Suprema anuló la condena por defectos procesales. Pero el daño ya estaba hecho. Una de las 5 grandes firmas de auditoría dejó de existir. El colapso no solo afectó a Enron, redefinió el papel de la auditoría corporativa en Estados Unidos. Andrew Fastow se declaró culpable y cooperó con fiscales. Jeffrey Skilling fue condenado por fraude, conspiración y otros cargos.
Kenneth Lay fue declarado culpable, pero falleció antes de que su sentencia se formalizara. Los juicios revelaron detalles internos que confirmaron la magnitud del engaño. Las presentaciones ante jurado mostraron cómo las proyecciones optimistas eran tratadas como ingresos reales, cómo las SPE fueron diseñadas para ocultar deuda, cómo la cultura interna celebraba el riesgo sin considerar plenamente sus consecuencias. En 2002, el Congreso aprobó la Ley Sarbanes-Oxley. La legislación reforzó la responsabilidad ejecutiva sobre la veracidad de estados financieros. Impuso controles internos más estrictos. Endureció sanciones por fraude contable. Pero ninguna ley puede eliminar completamente la dinámica psicológica que llevó al colapso. Porque Enron no fue simplemente un error técnico. Fue un sistema cultural que convirtió la ambición en principio organizativo. Enron no colapsó de un día para otro. El sistema funcionó durante años porque la narrativa era creíble. El mercado admiraba la complejidad. Los empleados confiaban en el liderazgo. Los inversionistas aceptaban cifras difíciles de descifrar. La empresa logró convencer al mundo de que su sofisticación justificaba la opacidad. Y cuando una organización logra que la opacidad sea interpretada como inteligencia, el escrutinio disminuye. El fraude no comenzó como un acto dramático aislado. Comenzó como decisiones pequeñas que trasladaban problemas hacia adelante. Cada ajuste contable parecía manejable. Cada entidad paralela parecía temporal. Cada proyección optimista parecía razonable, hasta que el sistema dejó de poder sostener su propia narrativa. Enron fue celebrada como símbolo de innovación corporativa. Su caída demostró que la complejidad financiera no reemplaza la transparencia, que el crecimiento en papel no sustituye el flujo de efectivo real, que una cultura que premia resultados inmediatos puede sacrificar estabilidad futura. Pero lo más inquietante no es que existiera fraude, es que durante años, personas inteligentes, dentro y fuera de la empresa, aceptaron una historia que querían creer. Porque Enron no solo vendía energía, vendía la ilusión de que el futuro podía convertirse en ganancia instantánea. Y durante un tiempo, el mercado eligió creer en esa ilusión, hasta que la realidad dejó de cooperar. Esto fue error humano.